el gobierno apuesta claramente a eso, después está en la recepción de la gente o no, y el microclima, cuando muchos ven un Movistar Arena donde ves al presidente ladrando, porque no estaba cantando en el Movistar Arena, y decís, mirá qué ridículo, qué desastre, el gobierno percibe y tiene datos de que eso, fuera de AMBA y fuera de un micromundo político, le sirve al presidente. Por eso vimos lo que vimos ayer, que yo lo vi, me parece un papelón, un tipo gritando, cantando el rock del gato, temazo, entre paréntesis, de los ratones paranoicos. Veo eso y es un papelón tener un presidente así. Pero hay otra gente que no percibe lo mismo que yo. El presidente payaso garpa, entonces. Esa es la lectura. El gobierno cree que sí, el gobierno por eso lo sostiene. Sí, también pasa un poco que la gente lo que busca es algo que sea distinto a lo que ya fracasó, a lo que ya no funciona y a lo que ya dejó de darle respuestas. El tema es en qué momento Milei pierde ese aura y pasa a ser parte de la casta, porque no dura para siempre ese beneficio de inventario. Bueno, el año pasado ahí hubo una laguna de Milei. Yo creo que el año pasado en el momento se apagó Milei. Ya cualquier cosa que hacía estaba mal. Fue un periodo, aparte, yo creo que largo, que arrancó en febrero y finaliza en octubre, pero fue un periodo muy largo donde era pato a la cañada y había perdido ese aura que el triunfo electoral me parece que de alguna manera de octubre lo vuelve a posicionar. Pero esto es como vos decís, dura poco. Digo, hoy es una cosa, mañana es otra. La gestión también y diferentes cuestiones te van dando ese aura, te lo van sacando. Sé que periodísticamente es convocante cuando planteás la disyuntiva, es Milei o Techín, o si planteás también es Clarín o Milei. Sí. Y entonces ahí podés tener la audiencia en algún momento decir Clarín o Milei. Entonces, o Milei o Techín. Sé que va contracorriente, pero yo vuelo por encima de esa disyuntiva y digo, ni Milei ni Techín, ni Mañeto, ni Milei. ¿Por qué? Porque si no caemos en la trampa de ver, bueno, tenemos que elegir a alguno de los dos malos y perdés de vista la esencia de qué es lo que está en discusión. Hay varios aspectos y voy a referirme ahora específicamente a esta tensión de Roca con Milei. Como introducción, y que va a ser la última placa que vamos a observar, pero quiero hacer todo un recorrido de cómo Roca apoyó, financió, acompaña al gobierno de Milei. La definición de Don Chatarrín es, digamos, ofensiva, es divertida, lo que quiera, pero Milei está cruzando un límite. Yo no sé si los que lo rodean a Milei saben a qué se puede enfrentar. Porque una cosa es un tuit, como es el tuit fijado que tiene con respecto a Mañeto y Clarín, y otra es una ofensa directa a Paolo Roca. Pero bueno, eso lo dejo al final, porque Paolo Roca, como escribí en el Destape Web y en la nota de hoy, es Frankenstein. Frankenstein siempre se piensa que es el monstruo. No, Frankenstein es el doctor que creó el monstruo, o sea, la criatura. O sea que Roca es Frankenstein. Que Roca es Frankenstein no es que él es el monstruo, él es el creador, es uno de los creadores, es el círculo rojo que creó este outsider y lo puso ahí. Y ahora se le viene en contra, precisamente como lo que fue la criatura creada por Víctor Frankenstein, que a todo esto, no sé si la vieron, que a mí me gustó. Muy buena, muy buena. No. En Netflix está la de Guillermo del Toro, una versión, No. lo que están viendo ahí. Perdón, para los que no están en YouTube, Para el Oscar, expliquemos eso porque... Ponga YouTube. Sí, bueno, traten de ponerlo porque es muy gráfica la imagen que han creado en la producción. Bueno, ¿cuánto les doy? Doy 3-4 segundos porque quiero hacer un recorrido de cómo es que Víctor Roca, o sea, Paolo Roca, fue creándolo. A 3 días de asumir Milei, vamos al tape número 1, Paolo Roca decía esto del gobierno de Javier Milei y la expectativa que tenía. Lo que encontramos, y yo comparto con lo que escuché el discurso del presidente Javier Milei en el momento de la asunción,
es una situación absolutamente insostenible en todos estos aspectos, los aspectos estructurales del país, pero también los aspectos más conjunturales relacionados con el mercado de cambio, el mercado financiero y el quehacer de la actividad económica, la restricción y el aumento del peso del Estado. Él avanzó en esa misma presentación pidiendo la reforma laboral. En algún momento hay que pensar en una reforma laboral, porque una de las distorsiones más importantes que han ocurrido en estos últimos años ha sido la informalidad de la economía. La informalidad ha avanzado muchísimo y parte de esto se debe al nivel de carga social y todo. Creo que en algún momento tenemos que pensar también dentro del programa del presidente Milei y de su gobierno en cómo avanzar una reforma laboral que permita llevar de vuelta al sector formal con una carga social sostenible mucho de lo que se. O sea que Roca financió, apoyó y acompaña el gobierno de Javier Milei desde el primer momento. Incluso en su momento había estimado y hice la enumeración, fueron 9 ejecutivos del Grupo Techin que desembarcaron en 2 áreas que son las que le importan a Pablo Roca: energía y la Secretaría de Trabajo, sería el Ministerio de Trabajo. La Secretaría de Trabajo, Julio Cordero, ¿no? Abogado laboralista del Grupo Techin, íntimamente, digamos, vinculado con el grupo siderúrgico y claramente buscando la reforma laboral, que es esto lo que ahora se viene el debate. Pero previo... El autor de la frase en el Congreso, ¿trabajar menos? ¿Para qué? Claro. Y en el tema energía puso un hombre que era el número 1 de Tecpetrol, la petrolera de Techin, lo puso en la principal petrolera de la Argentina, que es YPF, Horacio Marín, que tuvo una actuación importante en esta disputa, en este conflicto de la licitación con el grupo indio Westpun, porque es el que propuso en el grupo privado, che, démosle otra oportunidad a Techin, che, démosle otra oportunidad a Techin, y ahí apareció lo que, si quieren después lo mencionamos, porque eso también es interesante, que está vinculado con la editorial, las disputas intercapitalistas. El grupo Bulgeroni, que es PAE y que es dominante dentro del grupo que hace el gasoducto, no es que se lleva bien con Paolo Roca. Y dijo, no, bueno, ya está. Ya se lo damos a Westpun porque además es más barato. Pero vuelvo. Vamos a ver el recorrido. Sí, el grupo Bulgeroni, que tiene una pata muy cerca de donde se toman las decisiones en el gobierno, porque Bettina Bulgeroni es prácticamente la sombra de Karina Milei, van a todos lados juntas. Bueno, a Davos fueron 3 Bulgeronis acompañándolo a Milei. O Sí. sea que ahí está esa tensión, que por eso no es Milei o Techin, lo que quiero decir. Hay una disputa intercapitalista y de negocio que, bueno, hay simplemente que hay que describirlas y en última instancia después saber cómo intervenir, y esto es políticamente para los que se dedican a esa tarea, a los políticos. En junio del 2024 ya Paolo Roca empezaba a ver qué es lo que me pasa con esta criatura que hemos creado. Vamos a escucharlo. Es el 3. Fuimos demasiado optimistas con Milei. Esto es lo que había planteado en junio del 2024. En diciembre del 2024 ya empezaba a pedir condiciones para competir con todos menos con China, porque dice que con China no se puede competir, y esto se vincula mucho a este conflicto que hay de los caños por este gasoducto que ahora te voy a explicar, pero vamos a escucharlo primero. Yo creo que esta cadena de valor tiene la capacidad de poder competir y tomar este desafío, pero la cancha tiene que estar nivelada. Hoy podemos competir con todo, con Brasil, con Norteamérica, con Europa. Usted conoce mi posición, no podemos competir con China porque China juega un otro partido, con un intervento del Estado en la economía, en la regla laborale, en la alocación del capital, el intervento del Estado en la promoción de inversiones y del comercio exterior, en la restricción y los temas de intellectual property y propiedad intelectual, que impide competir hoy con China, y todo el mundo hoy lo está reflejando.
tiene razón ahí Paolo Roca. Pero bueno, Paolo Roca, vos creaste la criatura y esa criatura dice que hay apertura irrestricta, que lo importante es el precio, no es que el Estado tiene que intervenir en el desarrollo y por consiguiente si hay una empresa del extranjero que tiene un precio más bajo, a ese se lo va a dejar. Pero además, a mí lo que más me llama la atención es cómo el diagnóstico lo tienen correcto, porque se dan cuenta que lo que hace China le da resultados, y en vez de pedir hacer inteligentemente algo parecido, no imitar a China obviamente, porque las condiciones son muy distintas, pero sí seguir ese paradigma, aceleran en el sentido contrario. Es que por eso es ni uno ni otro, porque Milei no es eso. Digamos, la criatura que crearon no es eso. Entonces el Círculo Rojo o Techín o Mañeto y todo, que esperan que haga otra cosa, no va a ser otra cosa, porque es eso lo que crearon y por consiguiente después se le vuelve en contra. Entonces, ¿qué es lo que ellos aspiran pensando por su tradicional historia de lobby, de extorsión, de presión, de compra de voluntades políticas y mediáticas? Pensaban que por ahí llegaba a poder intervenir sobre Milei, pero no, el monstruo se le vino en contra. ¿Qué capacidad tiene hoy Roca para hacerle frente a este Milei empoderado? Tiene ¿Por dónde capacidad. puede ir el conflicto? Tiene capacidad, porque, a ver, ya en su momento puso un porcentaje, Cristina Fernández de Kirchner, dice, bueno, el que piensa que es igual, el que está en Casa Rosada, tiene todo el poder, y bueno, la verdad no entiende. Y me parece que ella dijo, tenemos el 25%. Mi pregunta es... No, pero lo que pasa es que lo que hay que observar es, en el sistema capital no tenés una revolución, no va a haber una revolución, no va a haber un cambio. ¿Sí? Lo que tenés es disputa al interior del sistema capitalista. Entonces tenés que ver los principales jugadores, cómo intervienen en esa disputa. Ahora, hay disputa. Yo te voy a mencionar para que lo voy a expresar con nombre y apellido. Si vos ves en los medios, claramente vos tenés una disputa Haddad Manzano. Lo ves, fíjate que ni se menciona, pero es esa. Después acá tenés Bulgeroni en Roca. Y entonces así se van desarrollando y en algún momento son aliados circunstanciales por negocios, pero en la esencia está en la tensión. ¿Cuál va a ser el desenlace? Y eso no se sabe, que hay que ver quién lo que ganan. Por ejemplo, Mañeto y Roca, no Paolo, sino el padre, ganaron en esa disputa intercapitalista en el 2001. En el 2001, cuando dice ahí el corralito, la movilización popular, todo cierto. Ahora bien, ¿qué es lo que se estaba discutiendo en ese momento? Es una dolarización o una fuerte devaluación. ¿Quién estaba en la dolarización? Estaban los bancos extranjeros, los bancos locales, acompañando, pero fundamentalmente los bancos extranjeros y las privatizadas, o sea, las multinacionales. ¿Quiénes estaban que por la quería mandar devaluación? remesa al extranjero. Claro, y mantenías. ¿Y quién estaba? Los exportadores, el complejo exportador, fundamentalmente impulsado por... El que tiene hundido el capital Techín, en la Argentina. Claro, Techín y también Clarín. ¿Quién triunfó? Triunfó eso y vos tuviste después otro tipo de desenlace. Ahora tenés esa tensión. Hay que ver cómo se resuelve. Sí, yo le agregaría una capa a este análisis. Primero que nada, quiero destacar la verdad que lo bien que habla español Paolo Roca para ser un recién llegado a la Argentina, ¿no? Alguien que está hace Se acaba pocos de bajar meses del acá. barco. Es que estuvo mucho tiempo en Italia. Él no estaba acá. Él estaba allá. Digamos, él era el hijo que estaba en Milán. Es castellano con acento luxemburgués. Bueno, Vos no sí, entendés. es cierto que hay una mezcla de acentos ahí, pero no, me parece que tenemos que agregar una dimensión de análisis, porque por momentos también acá hay una disputa entre Paolo Roca y Paolo Roca. Es decir, el Paolo Roca que está en el negocio siderúrgico, el Paolo Roca de Tenaris, el Paolo Roca de Ternium y el Paolo Roca de Tecpetrol, que no necesariamente son Paolos Rocas de intereses convergentes. ¿Qué quiero decir? Vos lo tenés a Paolo Roca, por un lado, dominando el área de hidrocarburos, donde facilita, mejora las condiciones para, entre otros, el grupo Techín, y otro Paolo Roca que se ve perjudicado
por la quita de este negocio de construcción de caños. Para entenderlo, nunca lo perdió. Esto es Bueno, un nunca elemento. lo tuvo, sí. A ver, nunca lo perdió. Siempre ganaba en todas las licitaciones. Claro, Parece está bien. este tipo de licitación, porque es el único que hacía los tubos sin costura o con costura en Argentina. Sí. Entonces era para Pablo Bueno, Roca. Entonces, y- Pablo Roca, ¿qué tiene? Me viene esta empresa india. ¿Y quién es esta empresa? Es la primera vez que la escuchamos. No, y por qué te digo que me parece que es interesante también agregar esta dimensión. Por el hecho de que, no porque no se sepa, sino por el hecho de que creo yo también que hay intereses que van más allá incluso de esta licitación. Que esta licitación es megamillonaria, que para cualquiera de nosotros y nuestras 10 generaciones subsiguientes sería el negocio de todas nuestras vidas, pero que para Paolo Roca en particular, para el Grupo Techín, es un traspié. Sí, es más una discusión y- de poder que de plata. Lo que pasa, Sí. no, viene otro gasoducto, en realidad viene otro oleoducto, que también es muy importante, Sí. y hay que ver cómo va a ser la participación. Ahí va a estar como socio con SACDE, que es de la empresa del grupo Pampa Energía de Mindlin. Pero ¿qué también- es lo que, no digo, qué es lo que permanece? Lo que permanece, más allá de una concesión, de un negocio, de un otorgamiento de algo en particular, lo que sí permanece, y ahí me parece que también apunto a tu inquietud del principio cuando decías, bueno, Milei no sabe con quién se está metiendo o le está pisando la cola al dragón. No es menos cierto que para Paolo Roca probablemente sea una batalla de mayor envergadura la reforma laboral que viene a cambiar definitivamente la matriz del contrato de trabajo en la historia de la Argentina como nunca sucedió, como no llegó a suceder en la dictadura militar, como no llegó a suceder durante el gobierno de Carlos Menem, como no llegó a suceder en todas las experiencias con orientación económica de derecha en la Argentina. Si se aplica, si se aprueba punto por punto la reforma laboral que ideó en su cabeza Federico Sturzenegger, es así que es una batalla de fondo dentro de la perspectiva de, insisto, alguien como Paolo Roca, que tiene ahí a Julio Cordero. Podrá tener sus diferencias, porque obviamente todos los que son empleadores entienden que Federico Sturzenegger no tiene la menor idea de cómo es una unidad productiva. Pero aún así entienden que romper la unidad de la representación de los trabajadores, quebrar las conquistas laborales que llevaron 80 años en la Argentina, ¿es un objetivo? Sí, claro. Pero vos lo que tenés ahí es y que ahí puede acompañarlo con Milei. Pero Milei, a ver, ¿por qué se mete Milei en esta disputa? Sí, ¿qué importancia tiene el Estado? Es ideológica. Claro, entonces, pero puedes decir, simplemente decir, bueno, ganó el grupo indio Wellspun, un precio más bajo, esto va a mejorar la competitividad del verso que hace Sturzenegger. El verso que hace Sturzenegger. Porque dice que esto va a mejorar para el consumidor. No, esto va a mejorar la rentabilidad de los petroleros. Ni mejora ni para la industria, derrama, ¿no? ni para la industria, ni para el consumidor, ni para el comercio a nivel del precio. Pero bueno, esto es parte de ese debate de confusión deliberada que hace Sturzenegger y compañía respecto al gasoducto. Ahora bien, esto es entre privados. ¿Por qué se mete? Porque se mete, ahí va, por esa disputa intercapitalista con Bulgeroni. Porque, ¿cómo le va a decir, digamos, porque es una definición ofensiva? Por la hace. misma motivo por el cual se Y acá- metió hace un año contra Clarín para proteger a Huerta en que quería comprar de Telefónica, Claro, digamos. pero Tan- no era tan evidente. No, era un poco más... Claro, no estaba evidente. Huerta y no estaba. Acá sí, porque acá fue una decisión de mayoritaria 55 a 45 a nivel de distribución de porcentaje accionario del grupo, digamos, el consorcio de empresas que está haciendo este gasoducto, porque YPF y Mindlin, ambos 45%, habían dicho vamos a dárselo a Techín, que ponga al mismo precio del grupo indio. Pero el resto, dominado por Bulgeroni, dijo no, ya está, ya lo entregamos al grupo indio. Pero ¿por qué aparece China? Porque estuve leyendo, obviamente, empezarás a decir quiénes son Wellspun. Cuando primero, es un conglomerado inmenso indio, como todo lo que puede pasar en el mundo asiático e India. 35.000 empleados, pero un conglomerado textil infernal, impresionante, pero también siderúrgico.
Pero ¿de dónde saca la chapa? ¿Cómo va a ser la chapa? Y que viene de China. Esto es el punto central. China tiene una sobreproducción y entonces y lo que dice Saldo Pablo exportable. Roca es cierto en esto. Es cierto, tiene subsidio, tiene intervención del Estado, tiene condiciones laborales, lo que hace que el precio sea más barato. Ahora El bien, mismo Roca que quería valerse de su propia chapa traída de Brasil, por eso, cobrándola a un es precio diferencial. Es contradicción de Roca. Por eso el problema no es Milei o Roca, es ni uno ni otro, porque ni uno ni otro, y este es el mensaje final, y si quieres después ampliamos, es que ni uno ni otro quieren un Estado eficiente, interventor del desarrollo nacional. Es que ahí está el punto, Alfredo, porque la parte que no dice Roca, cuando dice, bueno, China interviene para garantizarle determinadas condiciones a sus empresas, es que a cambio de esa intervención que los favorece, les impone obligaciones, principalmente reinvertir prácticamente todas las ganancias que tienen, y esa es la forma en la que China se desarrolló, de la forma en que se desarrolló en los últimos años. No, y el Estado- Acá lo que Roca quiere es que el Estado le garantice las condiciones para ser competitivo, le acepte que cobre un 40% más, porque pasó eso, que bajó un 40% de un día para el otro, entonces evidentemente Y que estaba no le ponga robando. ningún control sobre las utilidades. Y que no le pongan ningún tipo de control de las utilidades, ni le obligue a fabricar en Argentina el aluminio o la chapa para los caños argentinos, como le reclamaba Cristina. Y que de paso le en ese reforme momento. la legislación Entonces, laboral. Ahí vamos. entre Milei y Techint, Argentina. Bueno, ahí está. Entonces, no es Paolo Roca, Techín. ¿Y cuál es el modelo de Milei? Es apertura restricta, es desregulación del comercio exterior, digamos, sin ningún tipo de control, por ejemplo, de las medidas antidumping. Después, fragmentación y flexibilización del mercado laboral. Bueno, tampoco es Milei. Esto es. No Ahora, es ni uno ni ¿le otro. puedo hacer una pregunta? Porque la verdad que yo no tengo esa respuesta ni una hipótesis cercana. ¿Milei hace esto porque está apalancado por Bulgeroni o lo hace enceguecido por su propia ideología que Las lo dos- lleva a hacer este las tipo de dos cosas? cosas. Ambas son Te digo correctas. por- Te digo Las por dos- qué. las dos cosas, las No, dos porque te digo cosas. por qué. Porque si vos me preguntas, y esa ideología ciega y delirante que tiene, creo que es de las primeras veces que está bien aplicada. Porque quiero decir, al tipo pareciera que en su audacia enfermiza no lo arredra tener adelante a Paolo Roca, lo cual sería hasta valioso en un punto. Mira, un tipo que no tiene nada, que como no tiene nada que perder, que como es un outsider, que como es un personaje totalmente desconectado y muchas veces de la realidad, es capaz de agarrársela con Paolo Roca. Es el mismo tipo que con la misma enjundia después se mete con Yamboche. Entonces, esa desconexión que tiene Milei de la realidad, que lo lleva a pelearse, desde mi punto de vista, valoradamente contra Paolo Roca, mañana lo lleva a pelearse con un chico que está en el espectro autista. Mira, Sí, muy poco. Sí, pero va contra Pablo Roca teniendo al lado a Bulgeroni. Digo, Claro. también no es inocente. Por eso ambas, te decía, son correctas las dos. Digo, usa lo ideológico, porque la verdad que cierra perfecto en el libreto libertario y sobre todo en el libreto de Milei. Este caso paradigmático, que te agrego algo, el gobierno ya sabía que esto se iba a dar a conocer. Esto se da a conocer el fin de semana en una nota en La Nación. Sí. Ya desde el viernes, una de las cuentas fantasmas, Santiago Caputo, adelantaba que desde el fin de semana para las semanas que venían, o sea, esta que estamos transitando, se iba a hablar todo el tiempo de un tema particular y que el periodismo político iba a proteger a alguien y demás, dando pistas de lo que finalmente se viene. Recordemos también lo que pasa en otros medios, bueno, con el tema Techín y demás. Pero digo, ambas son correctas. Digo, usa este caso paradigmático que tiene que ver con la parte del relato libertario, pero también tiene a un benefactor a su lado. Digo, lo tiene a Bulgeroni a su Sí, lado. y agrego algo más, con Clarín, con Techint y demás, se pelean por esto y al mismo tiempo están haciendo negocios por otras cosas. En cambio, con los sindicatos, con los trabajadores, con los argentinos, con los jubilados, con Ian Moche, con Lali Espósito y demás, van a la guerra a muerte.